Obtén tu máster con doble titulación de Tulane University, Estados Unidos y de UFM en Madrid. Open Call 2024, Master of Finance y Master in Management. Aplica. Si estás buscando una formación sólida en finanzas o management, te recomiendo echar un vistazo a los másteres de la Universidad Francisco Marroquín, la Casa de la Libertad. Es un entorno donde enseña gente que respeto muchísimo y buenos amigos como Juan Ramón Rayo, Gustavo Martínez y con doble titulación junto a la Tulane University. Además, el Master of Finance está acreditado por el CFA, lo cual es un gran plus, una gran ventaja. Escanea el código QR para más información. Merece la pena conocerlo. Trump ha ganado las elecciones porque los ciudadanos norteamericanos no perciben esa supuesta economía robusta, la mejor economía del mundo, etcétera, como decía el presidente Biden y la vicepresidenta Kamala Harris. No solamente ha sido por la economía, sino también por ese avance constante de lo que es la ideología de la cancelación, del veto y de la censura. No podemos olvidar que la percepción de los norteamericanos ha empeorado de manera muy significativa por la inflación. ¿Y por qué en una economía que crece al 2,8% el paro es del 4% y la inflación se está reduciendo? Los norteamericanos perciben que la economía no va bien. En un informe reciente de Peterson Onge y A.J. Anthony lo explican perfectamente. Claro, el IPC y el deflactor del Producto Interior Bruto, que se utilizan para analizar y para publicar el Producto Interior Bruto real y la renta disponible de los ciudadanos, pues ese IPC no deja de ser una cesta básica en la que los organismos estadísticos lo que hacen es intentar replicar lo que es el alza de los precios de una cesta que ellos analizan y en la que hay toda una serie de baremos que están predeterminados. Claro, ¿qué es lo que han mostrado el economista A.J. Anthony y Peterson Onge en su informe? Que los bienes y servicios no reemplazables que todos los norteamericanos utilizan cada día han subido muchísimo más que esa cesta. Efectivamente, en los datos lo que muestra es que la inflación ha sido elevadísima, absolutamente, y que la inflación además no solamente no se está reduciendo como se debería, sino que es persistente. Pero lo importante es que, según estos economistas, el verdadero aumento de los precios que han sufrido las familias y las empresas en el periodo 2021-2024 ha sido más del doble de lo que han reflejado las cifras oficiales. ¿Significa eso que el IPC está mal calculado? No, significa que el cálculo del IPC no refleja realmente la pérdida de poder adquisitivo de las familias y sobre todo en aquellas cosas que compran cada día, ya que pone en la cesta cosas que compras todos los días, alimentos, energía, etcétera, etcétera, con cosas que compras con muy poca frecuencia, turismo, informática, etcétera, etcétera, entre otras cosas. Bien. Al analizar ese aumento de los precios de los bienes y servicios no reemplazables, lo que se han dado cuenta es de que la conclusión de su informe es que la economía no solamente no ha crecido de la manera tan robusta que muestran los datos oficiales, sino que lleva en recesión desde el año 2022 y que la renta disponible de las familias se ha desplomado, algo que es completa y absolutamente coherente con el resultado de las elecciones. Es decir, los ciudadanos han votado con su bolsillo. Podrán ustedes decir, como dicen algunos economistas, que, claro, ese cálculo del IPC alternativo que no se ajusta a la realidad y que es más correcto el cálculo del IPC de los organismos estadísticos. Me da exactamente igual. Lo que realmente está mostrando este informe y esta realidad es que es absolutamente
normal que los ciudadanos perciban que la economía va fatal cuando los datos agregados muestran que va bastante bien en un periodo de elevada inflación, aumento de la deuda enorme y, por supuesto, liderado por el gasto público. Claro. Los datos agregados muestran una robustez, una solidez de la economía que no tiene nada que ver con la realidad que perciben las familias. Y las familias no es que estén imbuidas por la propaganda malvada, etcétera, sino que lo que perciben es su bolsillo. Esa idea de que los académicos y los políticos le van a decir a las familias lo que realmente ellos sufren en sus bolsillos y que si no votan de la manera que les dicen, se están equivocando, es muy típico de esa arrogancia, de esa condescendencia de unas élites políticas que luego, por supuesto, se equivocan. Por lo tanto, debemos prestarle mucho más atención a la inflación, y a la inflación no desde el punto de vista desde el IPC, sino de la inflación de todos los bienes y servicios no reemplazables y también, por supuesto, entender que la inflación es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Otra cosa que no han conseguido convencer los políticos a los votantes es que la inflación es por culpa de las empresas, es por culpa de los supermercados o es por culpa de la guerra o de la ruptura de las cadenas de suministro. ¿Por qué? Porque la gente entiende perfectamente que es el gobierno vía mucho mayor gasto público, mucho mayor endeudamiento, es decir, imprimiendo dinero, lo que hace es destruir el poder adquisitivo de la moneda que tiene el ciudadano y con la que se le pagan sus salarios y con la que atesora sus depósitos. Por lo tanto, hay que prestarle mucho más atención a la verdadera inflación, hay que hacer, como mostraba el economista Joseph Salerno y tantos otros, un análisis más profundo de la inflación, que el mero IPC. ¿Por qué? Porque cuando se toman decisiones de política monetaria y fiscal basadas en el IPC exclusivamente, se cometen grandes errores. Se bajan los tipos de interés cuando la inflación es todavía persistente y de hecho está acelerándose en términos anualizados y a 3 meses. Se aumenta la cantidad de dinero y se aumenta el gasto público. Al final, no podemos ignorar que tomar decisiones basadas exclusivamente en el IPC, al único al que beneficia es al gobierno, porque los datos agregados aparecen un poco mejores, porque su endeudamiento se va diluyendo vía la destrucción del poder adquisitivo de la moneda, pero se hace mucho más pobre a los ciudadanos y los ciudadanos se enfadan. Seguid defendiendo la libertad.